La charla la vamos a dividir en 3 módulos pequeños. Uno epidemiológico, que yo voy a dar más rápido porque se vieron algunas cosas. Uno de gestión de la demanda, y vamos a hablar fuertemente de enfermedades crónicas no transmisibles, eso que llamamos patologías crónicas, y que por ahí para los afiliados es tratamiento prolongado, no tiene nada que ver con una patología crónica. El insomnio en Argentina es una patología crónica. Hay gente que toma 33 años 1 miligramo de alprazolam toda la noche. Puede ir a dormir sin la mujer, pero no sin el alprazolam. Bien, la que tenés el aparatito ese, una familia que va variando. Ya saben ustedes que la familia hoy no solo es esto, pero en su versión más clásica, si quieren, tiene ahí cuestiones vinculadas a sexo, edad, fuertemente, y genética. Todos tenemos, y cada vez más, la genética es determinante de un proceso que puede ir y venir de la enfermedad y de la salud. Esto es así. Después está el estilo de vida individual. Cómo nos educamos, nos formamos para comer, para dormir, para relacionarnos. Cómo nos educamos dentro y fuera de nuestro hogar. Y vamos a ver el impacto que tienen muchas medidas de educación para la salud en costo-efectividad. Bueno, hoy hay redes sociales y comunitarias, no tengo que explicar, todos tuvimos que apagar algo para poder estar acá. Primer determinante de la salud del entorno, agricultura y producción de alimentos. No voy a hablar un minuto de agroquímicos, no voy a hablar un minuto de la cercanía de zonas rurales y urbanas y de la morbilidad científicamente probada de prácticas que el Estado argentino al menos admite y no discute ni regula. Bueno, educación en Argentina, ambiente laboral, condiciones de vivienda, de trabajo, desempleo, servicios básicos, servicios sanitarios, vivienda. O sea, nosotros estamos acá, miren. Parecemos gimnasia, ni Dios nos salva. Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Estos son los determinantes de salud, de los cuales los médicos apenas sabemos un poquito de acá adentro. Bueno, este trabajo del año 76 es de Estados Unidos, esos costos que mostró quien me precedió, impacto sobre la mortalidad y gasto. Bueno, Estados Unidos en el año 70, antes vieron que él mencionó el año 80, ¿no? Como una bisagra. Bueno, en ese momento Estados Unidos ponía el 7% del presupuesto en modificar cuestiones vinculadas con la biología humana, investigación, ¿sí? El genoma requirió inversiones durante mucho tiempo. El impacto de la biología humana sobre la mortalidad, 27%. O sea, un 27% de cada uno de nosotros viene con la biología y acá juegan los factores genéticos determinantes. El ambiente un 20%, miren el estilo de vida, 43%. La atención médica, ¿en cuánto modifica la mortalidad? 11%. Hoy el sistema de salud no logra modificar un 11%. El error en medicina es la tercera causa de muerte y el mal uso de fármacos es la primera de sus causales. Ahora, fíjense una cosa, en el ambiente Estados Unidos invertía 1,5% de todos los recursos de salud. En el estilo de vida el 1,2%. Un publicitario me diría, bueno, pero no había campaña, no etiquetábamos los alimentos, no sabíamos nada. Está bien. Ahora, el 90% del dinero iba al sistema de atención. Eso no cambió. ¿Vamos bien hasta acá? Todos los recursos están puestos en la enfermedad y no están puestos en la prevención y en la promoción. Esto lo podría haber dicho, no, lo dijo Carrillo, lo dijo Ñatibia, lo repite cada uno de los que pasa por acá a la vuelta. El problema es qué hacemos con eso. Esto es perogrullo, la desigualdad económica impacta negativamente en la salud. Y ahora vamos a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles. A ver si aclaramos un poco de qué hablamos.
Son no transmisibles porque recuerden ustedes que la medicina tuvo una primera etapa muy vinculada a la exposición a agentes bacterianos, virales y a la transmisibilidad. Por eso son enfermedades crónicas no transmisibles, que han ido cambiando en el tiempo como concepto, pero que básicamente son enfermedades cardiovasculares. Ahora, uno dice enfermedades cardiovasculares y nadie entiende nada, pero si uno dice insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, infarto agudo y accidente cerebrovascular, no, ahí sabemos todos. ¿Vamos bien? Diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, que es la enfermedad o la comorbilidad más difundida en nuestro escenario prestacional hoy. Enfermedades crónicas respiratorias, fuertemente la EPOC, fuertemente aquella que está vinculada a alguna cosa que vamos a ver ahora, el asma bronquial. Hay un 10% de asmáticos, hay un 8% de diabéticos. O sea que convivimos, en la sala debe haber alguien con alguna patología crónica. Debemos tener, muchos de los que estamos acá, una patología crónica. Y Argentina incluye, con buen criterio, la enfermedad renal crónica, porque en realidad es una enfermedad cardiovascular. Factores de vida modificables. O sea, el denominador común de estas patologías es que tiene factores de riesgo que pueden ser modificados en su impacto o evitables. Dieta inadecuada, inactividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol. Para decir, uno dice, bueno, pero esto es perogrullo. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y si seguimos, vamos a ver que todas estas tienen lo que se llama una variable que subyace, una condición crónica para que aparezca una enfermedad crónica. Y esa condición es la hipertensión arterial, la dislipemia, el sobrepeso y la obesidad como factores. Estamos tomando la prevalencia, lo más importante. Pero después alguien dijo, bueno, ¿y qué hacemos con 23 muertos por día en Argentina por accidentes de tránsito? Y si le sumamos los accidentes en el mundo del trabajo, tenemos un factor que impacta y que genera cronicidad y genera discapacidad. Entonces, otro factor es claramente que estamos en un escenario de urbanización creciente y de globalización tecnológica. Entonces, tenemos este escenario, ahora vamos a ver cuánto mide, estas condiciones sobre las que podríamos y debemos actuar y estos factores de riesgo. Estoy enfermo, doctor, ¿qué tiene? Hipertensión. No, no está enfermo, tiene un factor de riesgo. Ay, tengo una enfermedad crónica, ¿qué tiene, señora? Osteoporosis. No, señora, su médico es un ignorante. Usted lo que tiene es un factor de riesgo para producir fracturas. Entonces lo que vamos a hacer es que este factor de riesgo no la convierta a usted en una paciente con eventos óseos como fracturas o aplastamientos vertebrales. En el mundo, año 2001, un año para nosotros fantástico, 56.500.000 muertes. Ese mundo tenía unos 6.500 millones de habitantes, ¿sí? Después hagan todas las proyecciones que quieran. Enfermedades crónicas no transmisibles, eso que vimos, ¿vamos bien hasta acá? Para no perdernos, 58, 59, 60% de la causa de muerte. Las enfermedades, uno dice, bueno, estas son transmisibles, no transmisibles y crónicas. Bueno, las transmisibles, las materno-infantiles y las deficiencias nutricionales, recuerden que el primer factor de morbilidad del planeta es el hambre. Años de vida ajustados por calidad en el mundo. Más o menos 46% de estas patologías, 12,2% empiezan a jugar. Miren, ¿se acuerdan que pusimos lesiones ahí? Colgaditos, lesiones, traumatismo. Bueno, el 12% de la discapacidad obedece a los accidentes en el mundo urbano, cotidiano y a los accidentes de trabajo. Argentina, 2009, causas cardiovasculares, tumores, cáncer. El cáncer es una enfermedad crónica no transmisible. Y cuando decimos esto hablamos fuertemente de los tumores sólidos del adulto, mama, próstata, pulmón y colon, y las dos prevalentes hematológicas que son la leucemia mieloide crónica y los linfomas, ¿sí? Después hay una lista larga. Entonces en Argentina, en
el año 2009, 2 de cada 3 muertes se debieron a las cardiovasculares que vimos, a los tumores, a las enfermedades respiratorias crónicas y a la diabetes. ¿Vamos bien? Fíjense el mundo. Una foto parecida a la que mostraron por el tema de la expectativa de vida. Lo hago fácil. Acá verde abajo, fuertemente están las transmisibles, las materno-infantiles y las carenciales. O sea, la de los países de ingresos más bajos, o la de los países excluidos, o la de los países ignorados por los sistemas que hoy gobiernan. Nosotros estamos acá al final. Si miramos esto que nos importa bien, nos comportamos como un país de ingresos medios bajos. Porque tenemos esta proporción de un 12% de la perinatología y del parto. No hay ninguna prestación médica más prevalente que el parto, ya lo sabemos eso, ninguna. Y el nacimiento. Un 7% estamos acá con lesiones de causa externa, diría casi como países desarrollados, de alto ingreso. O sea, estamos bien urbanizados y tenemos una inequidad fantástica, para decirlo fácil. Y acá tenemos las que estamos analizando. Bueno, en el 2018 cambió esto, no, se agravó. ¿Sí? Teníamos de aquellas muertes 33 millones, tenemos 41 y han muerto unos 60 millones de pacientes por año en el planeta Tierra tal como lo conocemos. Este dato es interesante. 15 millones de personas entre 30 y 69 años, o sea, menor de 70 años, es una muerte prematura. Esto que contaba el expositor de el envejecimiento. Bueno, en realidad hoy se considera muerte prematura cualquier muerte que esté 5 años debajo de la expectativa de vida. Uno en Argentina puede vivir razonablemente, salvo que esté muy vulnerado, 76 años, o su genética no lo ayude, y los determinantes de la salud le hayan jugado muy, muy mal. Hay que ir al conurbano para ver que eso sucede todos los días. Entonces, esta muerte prematura, el 85% de la muerte prematura depende de estos 4 capítulos. Las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, como los vimos allí, y las respiratorias crónicas. Bueno, hay que cambiar hábitos, es una boludez, diría mi hijo más chico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que acostarse temprano, no hay que comer porquería, no hay que fumar, tratar de tener adicciones más bancables que las que producen las drogas duras. Y esto está representado acá. El cambio individual es de un esfuerzo importante. Y sobre todo, si el entorno no ayuda. ¿Vamos bien? Bueno, encuesta nacional Factores de Riesgo Argentina 2009. ¿En qué mejoramos? Se fuma menos, y se fuma menos. Antes de los 18 años, un poco menos que después de los 18 años, todavía el adolescente pasa por la experiencia, o sea, tiene una lógica. Y hemos logrado menos consumo de tabaco y menos exposición, sobre todo, al tabaco o al humo de tabaco, en particular para los no fumadores, ¿no? Bien. ¿En qué andamos mal? Y andamos mal fuertemente. Nos parece que la fruta es un artículo suntuario que hay que dejarlo ahí donde uno lo ve y no incorporarlo a la dieta. Y otro problemita que tenemos es que la verdura no juega este partido, ¿sí? Y bueno, y tendríamos que analizar por qué. Y tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad. Y tenemos una epidemia grave de obesidad infantil en Argentina, análoga a la que tienen México, Canadá y Estados Unidos, que han hecho un tratado de lucha contra la obesidad, entre otras cosas, para normalizar, Rectoría del Estado, cómo se presentan y se comercializan los alimentos, ¿sí? Acaba de salir una ley en Chile de cómo se etiquetan, se elaboran y se pueden vender los alimentos, que realmente es extraordinaria. ¿En qué mejoramos? En ir al médico. Qué extraordinario. O sea, no nos va tan mal, claro, ustedes porque pagan las prestaciones, entonces se preocupan. Pero claro, hay un problemita acá. Mejoramos en el control de la tensión arterial, mejoramos en habernos medido alguna vez el colesterol, si te tocaban el timbre para medirte el colesterol. Control de glucemia, esto mejoró. Y sí se han mejorado
capítulo a revisar, la consulta ginecológica y el screening. Parece que el único screening es la cantidad de mamografías que quiere el médico, la cantidad de Papa Nicolau y de examen colposcópico que se le ocurre al ginecólogo o a la ginecóloga, y no hay un país detrás que diga cada cuánto hay que hacer eso. Tampoco hay un prepago atrás que diga cada cuánto hay que hacer eso. Y entregamos una chequera de plan materno-infantil y no entregamos una chequera para el control ginecológico. Digo, ahora vamos a ver resultados. Bueno, alguien diría, bueno, ustedes están haciendo una convocatoria a la prevención. Sí, claro. ¿Por qué? Y porque es la intervención más costo efectiva que tiene el sistema de salud. No hay ningún resultado de ningún escenario asistencial que tenga que ver con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, salvo la cirugía que resuelve una condición determinada, empezando por el cáncer, que nos dé claramente resultados como la prevención. ¿Por qué es difícil la prevención? Por montones de factores, empezando por los culturales. Pero hay tres que son determinantes. Hay un mito de que como envejecemos, no podemos hacer nada con esto porque este es un problema del envejecimiento. Mentira. Es problema de envejecer con malos hábitos saludables o sin hábitos saludables. Y otro mito es que no tiene la debida publicidad. No. Los que hacen la publicidad y el Estado como rector no invierten lo suficiente en difundir lo que el mercado no quiere que se difunda. Y en particular la industria farmacéutica. Entonces, otro problemita que tenemos, ¿en quién hay que hacer prevención? Bueno, uno diría, y hay que hacer prevención en los sanos. Sí, obvio, perfecto. Esto hasta un jugador de gimnasia se da cuenta de esto. Bien. Personas aparentemente sanas, también hay que hacer prevención, porque vos estás sana. Parece, digamos, es así. Bien, se ve bien. Y una sanidad bien, todo bien, ¿no? Bueno, personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Uno dice, no, ya acá no tengo que hacer prevención. ¿Cómo que no? Tipo tuvo un Angor, ¿eh? Tenemos que hacer algo con ese. Tuvo un infarto, tuvo una ACV. Hay que hacer prevención secundaria, señores. ¿Cuánto invertimos los médicos en el consultorio en explicarle lo que es prevención primaria y secundaria a nuestros pacientes? Nada, o casi nada. O 2 minutos, sobre todo si el paciente dice, ¿y para qué carajo tengo que hacer todo esto yo? Dicho de una manera mucho más correcta, digamos. Y después hay que explicarlo. Muy bien, sigamos. Yo hago una pregunta acá, esto es estratégico, porque si no nos mudamos con Guadalupe al Ministerio de Salud y le hablamos a los que tendrían que hacer algo por esto. Una obra social y una prepaga, ¿no tienen nada para decir acá? Digo, ¿qué nos dicen los médicos prestadores de nuestros propios prepagos o los proveedores de servicios con los que contratamos? ¿Ustedes qué son, señores? Pagadores. Ustedes son pagadores, son financiadores. ¿Eso es cierto? Cuando hay una mala praxis, ¿no tenemos que ir a declarar? Cuando un atorrante le sacó una prótesis a un paciente y se la puso a otro, ¿no hay que ir a explicar quién compró la prótesis? Cuando un juez dice, usted le tiene que dar en 24 horas a este señor, porque está vulnerando su derecho constitucional a acceder al sistema sanitario y además pagó la cuota, le tiene que dar todo lo que dice el señor. Entonces no somos solo financiadores, somos responsables de que la universalidad, la igualdad, la integralidad y la equidad estén presentes. No por plan, por necesidad sanitaria. No porque la cuota es más alta o más baja, accedo a más o menos prestaciones. Tenemos que tener un menú sanitario y epidemiológico para todos, porque eso es costo efectivo. Somos responsables colegitimados, puse los ejemplos. Ahora, el acceso individual y el acceso colectivo depende de nosotros. Si te cae una espinraza, ¿vos qué haces? Además de suicidarte, digamos, o antes de suicidarte. Te cae una espinraza y vos tenés que explicarle a tus 5.000 afiliados, 10.000 afiliados, 15.000 afiliados o los que tengas, que bueno, tenemos un caso que va a impedir que se le den prestaciones a todos los demás. Nada más que eso, una pavada. Y somos responsables de la calidad prestacional, y lo voy a decir una vez más.
Sin acreditar profesionales médicos no podemos seguir. Estamos en la Corporación Médica de la República Argentina y tenemos que promover esa revisión. La recertificación argentina es como la del club de golf. Hay que pagar la cuota de la academia y hay que mostrar una cantidad de papeles. Argentina necesita un programa de reacreditación y recertificación médica porque hay gente trabajando que es nociva para la salud. Y no hablo de los atorrantes, hablo además de los ignorantes. Soy médico, aclaro, hace 37 años. Bueno, uno diría, ¿y qué haríamos? Y ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero difundir las metas y beneficios de un tratamiento no farmacológico no lo hacemos. Pero tampoco le pedimos a nuestros prestadores que lo hagan. Miramos en el prepago cuántas recomendaciones en cambio de hábito de vida hacen nuestros prestadores. Le pedimos nosotros que nos graben en un sistema porque le pagamos. ¿Para qué le pagamos? ¿Para qué pagamos una consulta médica? Para que prescriba lo que se le ocurre. No voy a abundar en evitar drogas, tabaco y alcohol. La actividad física hay que explicarla, hay que pautarla, hay que medirla y hay que describirla. Y hay que preguntarle qué le gusta hacer. Eso estaría bueno. ¿No? Porque hay gente que manda a nadar a gente que no sabe nadar. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Intervenciones en grupos organizados para la educación nutricional. Conozco la mayoría de las obras sociales de Argentina y muchas prepagas no cubren el nutricionista. Digamos. El nutricionista vendría a ser alguien que encarece la prestación innecesariamente. Acto de torpeza. Prevención cuaternaria. Prevención primaria, ¿qué es? Evitar que un evento se produzca evitando sus factores modificables. Vacunamos, por ejemplo. Prevención secundaria es el señor infartado que tiene que tomar la aspirina, pero además tiene que hacer varias cosas más. Prevención terciaria es el cuadripléjico que tenemos en un tercer nivel, haciendo todo lo posible para evitar aún más ese tipo de complicaciones. Prevención cuaternaria es pedirle al médico que no haga. No le pidamos más un PSA a todos los pacientes cuando cumplen 48 o 50 años. No se lo pidamos más. Le vamos a hacer, está demostrado científicamente, solo biopsias le vamos a hacer y solo vamos a facturar prestaciones que van a detectar, hagamos corte etario, digamos a partir de qué edad. No hagamos más mamografías todos los años, eso no existe. No es un Papa Nicolau todos los años, a los 22 años. ¿Se entiende lo que digo? A los 22 años son 2 seguidos y 1 cada 3 años. Todas evidencias científicas de los grandes estudios epidemiológicos. Entonces, corte. ¿Cómo hacemos para ordenar esto? Bueno, esto está escrito hace muchos años. Hay que apoyar el autocuidado. Hay que diseñar sistemas de entrega de servicio. ¿Se entiende lo que dice ahí? O sea, yo tengo que contratar prestadores con los que acuerde que vamos a trabajar de una determinada manera. O por lo menos tengo que decirle qué es lo que ellos no pueden no hacer. Y tengo que plantearme además algún plan de mejora de esa realidad, porque cada uno tiene una. Hay clínicas que tienen 80 camas hace 35 años. Y en realidad van cerrando sectores, ¿no? Si no hay plan de mejora, no hay categoría, perdón, no hay nivel, no hay perfil de qué se puede hacer en un lugar. Apoyo a las decisiones basadas en evidencia. Nosotros tomamos decisiones todos los días basadas en evidencia. Ustedes son testigos. Cáncer de colon, tercera línea, regorafenib después de TAS. No, señor. TAS después de regorafenib, tampoco. Y lo hacemos, lo escribimos, hablamos con el oncólogo, se lo explicamos y no lo hace. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la evidencia también tiene que servir para hacer prevención y promoción. Porque si no, no vamos esa curva que mostró el compañero anterior no se va a modificar. Y hay que tener información clínica, sistemas de registro. Entonces Guadalupe le va a explicar cómo nosotros logramos alguna de estas cosas con algunos resultados y al final ponemos 3 casos problema que hoy tenemos todos. ¿Sí?
Nosotros, ¿cómo gestionamos la demanda o qué experiencia tenemos, sobre todo en obras sociales provinciales, que podemos implementar programas de medicamentos completos y no parciales? Lo primero que hacemos es planificar el acceso a las prestaciones, teniendo en cuenta fundamentalmente que haya equidad distributiva y siempre con eficiencia en el gasto. Nos preocupa la equidad, o sea, que cada uno reciba lo que realmente necesita, que no significa que sea lo que está demandando o lo que está prescribiendo el médico. Que sea integral la cobertura, o sea, para un paciente oncológico no solo nos ocupa específicamente el medicamento citostático, sino todos los medicamentos que necesite, que acceda con una cobertura en principio al 100%. Y bueno, esa es la accesibilidad, ¿no es cierto? Entonces, dividimos a la población en pacientes que tienen problemas de salud crónicos o agudos, pero de un costo más bajo, aunque ahora no hay nada que sea barato. Y a la población, y estos son los más prevalentes, y a la población que tienen patologías de baja incidencia, pero de muy alto costo. La siguiente. No, ese señalás. Acá, entonces, ¿qué hacemos? En los modelos de contrato reflejamos que nosotros enfocamos en el paciente y en las patologías y no en los medicamentos, que por supuesto que son parte integrante del contrato, pero son parte integrante porque hay farmacias prestadoras que tienen que saber qué cobertura se le otorga. Pero lo que nos importa es que dividimos en planes de cobertura de acuerdo a las patologías. Acá hay un ejemplo de un plan, que es el plan oncológico, donde esto es porque en general las farmacias graban la prestación, entonces lo dividimos en planes de acuerdo a los descuentos que haya y a los anexos a los cuales tiene que referirse para grabar. Y están el plan B11, por ejemplo, en La Pampa, que son los específicos, citostáticos, antieméticos, factores de crecimiento, con cobertura al 100%. El B12 es todo medicamento incluido en los manuales de precio, por supuesto que con auditoría previa. O sea que al paciente oncológico, si requiere otros medicamentos, por ejemplo un antibiótico o lo que sea que la obra social considera que tiene que recibir ese medicamento y no por inconvenientes, digamos, de cobertura, no los reciba, están incluidos dentro de las patologías oncológicas. Y después todo material descartable o magistral que necesite, por ejemplo un jarabe de morfina. En esta obra social el ítem material descartables es el que está primero en el gasto. Por supuesto que incluye pañales para pacientes discapacitados, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo considera como un tema muy importante a cubrir también. ¿Cómo gestionamos las patologías crónicas? Primero, ordenando las patologías crónicas conocidas como las del PMO, las 30 patologías, con monto fijo al 70 las cubrimos, la diabetes que en general está al 100 y en algunos casos al 70, y la oncología y oncomatología, que también ya la consideramos, o la considera la OMS como una patología, como patologías crónicas, al 100% de cobertura. Entonces, definimos la cobertura, realizamos listados positivos, que puede ser un formulario terapéutico, con los medicamentos a cubrir y todos los productos comerciales y presentaciones que se seleccionan con un criterio sanitario de presentación. O sea, vienen de 15 comprimidos, en general no son necesarios, vienen de 30, esos se incorporan al formulario. También hacemos un listado negativo, medicamentos que tienen beneficios nulos o dudosos o efectos adversos muy importantes. Se hace un listado para que ya los prestadores o inclusive los afiliados no generen un trámite. Por supuesto que si insisten se puede generar y se puede evaluar alguna excepción en algún caso, pero en principio para que todos sepan que esos medicamentos no se cubren, y no se cubren porque no tienen beneficios importantes para cubrirlos, o sea, por el bien del paciente no se cubren. También hacemos recomendaciones de uso que están disponibles para todos los médicos y normas de auditoría. Y
lo que nos resultó muy bueno en La Pampa fue empadronar a todos los pacientes que tienen patologías crónicas. Los empadronamos, bueno, y también intervenimos con los prestadores para que para poder medicamentos que tienen los mismos beneficios clínicos para efectos adversos similares, digamos, ahí juega el costo. El de menor costo es el que estimulamos a que opte en la prescripción. Bueno, y siempre, permanentemente, hay que evaluar los resultados. Este es el listado de patologías crónicas que son prácticamente las mismas que están en el PMO. Al empadronar tienen que venir una sola vez, empadronarse con las patologías y los medicamentos que usan, se les entrega un carnet donde describe las patologías y los medicamentos. Y se le entregan los recetarios que necesita para esas patologías y esos medicamentos que declaró para un año. O sea, si tiene 2 medicamentos para distintas patologías crónicas, se le entrega, como la receta tiene 12 RP, se le entregan 12 recetas, si tuviera 4, 24 recetas. Son nominalizadas ya con el número de afiliado y todo para ahorrarle trabajo al médico, pero sobre todo porque los afiliados es como que le dan mucha importancia, que le damos una carpeta con todas las recetas, con su carnet, no prestan, no le dan medicamentos para otros, saben que tenemos toda la información, no es que los estamos persiguiendo, pero ellos ya no pueden, digamos, cuando se les pierden, hasta van y hacen la denuncia a la policía, o sea, cosas exageradas, pero que realmente hace que lo que la obra social gasta en los pacientes crónicos sabe que los cuida. Además, también los pacientes sienten que sus patologías son consideradas por la obra social. No es que utiliza un enalapril, es que la obra social sabe que ese paciente es hipertenso, lo está cuidando, le está dando todas las opciones comerciales que tiene para esos medicamentos que usa. Se les imprime la parte del formulario terapéutico que necesitan ellos para ir a la farmacia y poder también decir yo quiero este que es más barato y no este que es más caro y pago más diferencia. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cobertura por monto fijo, que seguramente ustedes ya la conocen, pero la vamos a repasar. Y bueno, y siempre están las recomendaciones de uso para que la prescripción, para recordarle al médico en la prescripción que las tenga en cuenta. Esto es un ejemplo de ficha con la cual empadronamos. Esta es la parte donde hacen la prescripción en la ficha. Esta es de diabetes. Pedimos la hemoglobina glicosilada. Esta es la de planes oncológicos y oncomatológicos, a modo de ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo que para carvedilol de 6,25 miligramos por 28 y 30 comprimidos, que no se ve pero está ahí arriba. Acá vemos todas las marcas que había, o por lo menos el ejemplo que entraron en las filminas, de 28 y de 30 comprimidos. Todos tienen la misma concentración, difieren en la presentación en 2 comprimidos, los tomamos como si fueran iguales porque la industria a propósito genera con un comprimido menos, con 2 comprimidos más, para que el médico prescriba por cantidad de unidades que coinciden en general con algunas marcas y no con otras. Entonces, ponderamos, por supuesto que a las de 30 le subimos un poco el ponderado, pero están consideradas como equivalentes. Estos son los precios de venta al público que tenían en el momento de hacer el formulario, entonces se suman todas, se divide por la cantidad que sumé, en este caso creo que son 8, y lo que da se lo multiplica por 0,70, que es la cobertura que le damos a los medicamentos para patologías crónicas. Eso da este valor, 150. Y si nosotros vemos el consumo que hubo para estas marcas comerciales en esta obra social, estos son la cantidad de envases que se consumieron en un momento determinado, esto es el gasto a PVP, esto es el gasto para la obra social, y este es el porcentaje de cobertura que obtienen los afiliados. Si eligen esta marca, tienen el 84%, si eligen esta, tienen el 77%. Entonces, el afiliado también juega, digamos, primero que la obra social le ofrece todas las opciones que tiene, elige la que quiera, pero depende de la que elija, es que tiene mejor o peor cobertura.
Nosotros, acá hay un ejemplo donde si la obra social cubre a monto fijo, gastaría para este consumo real 21.000 pesos. Y si cubre al 70% del precio de venta al público, gasta 24.000 pesos. Acá hay un ahorro más o menos de un 14%, cubriendo por monto fijo y no por precio de venta al público. Y a su vez el afiliado tampoco se ve perjudicado porque tiene la opción de elegir marcas y con algunas tener coberturas superiores al 70%. Acá lo que hicimos es ver cómo fue el aumento del precio, digamos, de las cajitas del formulario terapéutico de esta obra social. A ver, que me mezclo con cuál apunto. La obra social saca un formulario terapéutico en general todos los años, a veces cada 2 años si no hay mucha inflación. Entonces, desde el 2015 a 2019 vimos cómo aumentó el precio de venta al público. Del 15 al 16, en marzo, siempre medimos el mes de marzo, el 40%. Del 16 al 17, el 32%. El 22 del 17 al 18, el 64 del 18 al 19, da un promedio de aumento de precio de venta al público por unidad del 40%. Si lo fraccionamos por los medicamentos que son para agudos, para crónicos y para diabéticos, da agudos un poco menos, crónicos el 40%, diabetes el 43% de aumento del precio de venta al público entre el 2015 y el 2019. Si nosotros hacemos el mismo trabajo, pero teniendo en cuenta los consumos en esta obra social, o sea, tenemos en cuenta el aumento del precio de venta al público, pero relativizándolo a la cantidad de cada envase que se llevaron. O sea, no como si se hubieran llevado un envase de cada uno, sino ponderando de acuerdo a los envases que llevaron. Acá vemos que el afiliado juega y eligió marcas y se ahorró aproximadamente entre un 5 y un 10% del gasto, porque vemos que el total, el promedio anual de aumento de precio de venta al público dio 38 en vez de 40. Y así podemos ver que para agudos el 38, crónicos el 39 y diabetes en vez de 43 el 39. O sea que el afiliado en esta obra social, que uno establece una cobertura por monto fijo, él juega también para verse favorecido en la cobertura. Hicimos una medición de enero a agosto del 2019 para ver cuánto había aumentado el precio de venta al público también con consumo y dio el 42,4 en lo que va del año, digamos, del 2019. La cobertura sin consumo, digamos, cómo sube, y la con consumo en una obra social que tiene monto fijo. Bueno, para tener una idea cómo se distribuye el gasto farmacéutico en esta obra social, si vemos la cobertura ambulatoria, que no es la ambulatoria típica que conocemos, por ejemplo la del PMO, porque acá en el convenio en cobertura ambulatoria está incluido toda la internación domiciliaria, que se les entrega a los pacientes todo al 100%, más un anexo que hay de citostáticos, no de muy alto costo, pero de muchos citostáticos, hormonoterapia y otros medicamentos donde el afiliado se le autoriza y va directo a la farmacia. Este anexo también no es por precio de venta al público, sino que se va actualizando, pero tiene un monto fijo. O sea que a la farmacia se le paga un monto, en general teniendo en cuenta un promedio de valores de las distintas marcas. Por supuesto que el afiliado puede seleccionar marcas, elegir marcas, pero no se paga a PVP. Y entonces esta obra social gasta el 40% de su presupuesto en ambulatorio. En este momento que hubo tanta inflación de su gasto farmacéutico, ¿no? Completo. Que hubo mucha inflación, si bien habíamos actualizado el formulario, bajó la cobertura de crónicos al 58%. En diabéticos está en general al 100% y agudos al 52% real, ¿no? Con los consumos reales. Y en alto precio o alto costo se gasta el 60% del presupuesto. La realidad más o menos es que es un 30-70. Si yo todo lo que tengo en el convenio como ambulatorio lo llevo a otro análisis porque no es el ambulatorio típico.
Después, si yo veo de este ambulatorio cuánto gasto en las patologías crónicas, gasto el 51%. Fíjense que se gastan 30 millones por mes para el mes de julio y 15 millones son para diabetes y los crónicos típicos del PMO, no hablamos de oncología, ¿no? ¿Y cómo está distribuida entre diabetes y crónicos? 50 y 50. O sea que la diabetes pesa muchísimo en relación a todas las patologías crónicas que tienen cobertura muy alta. ¿Cómo fue la evolución del gasto para las patologías crónicas? Si vemos en el 2015... gastaba por afiliado 296 pesos, por afiliado que realmente tenía patologías crónicas. Hasta acá, como los tenemos a todos empadronados, vemos cuántos estaban empadronados, cuánto gastamos por afiliado empadronado. En el 2015, 296 pesos, en el 2018, 738 pesos, con esta cobertura real. Fíjense que hubo un aumento del 149% en el gasto por afiliado crónico que está utilizando la cobertura. Si nosotros vemos las enfermedades crónicas agrupadas, vemos que las endócrinas y metabólicas son las que se gasta más o menos el 39% a PBP, cuando en realidad son el 20% de los afiliados que tienen estas patologías o esta agrupación. Pero fíjense que se llevan el 52% de los envases. Esto es porque fundamentalmente están los diabéticos, que en general utilizan muchos envases. Por eso es muy importante hacer auditoría y establecer la cantidad de envases reales que se necesitan, porque ya vimos que es uno de los gastos más importantes del ambulatorio. Después están las cardiovasculares, con un gasto parecido, pero la diferencia es que son el 60% de los afiliados. Y si miran acá, la cantidad de envases que se llevan es muy inferior, o sea, es para controlar, pero no es tan importante. Por eso nosotros, las cardiovasculares en general, damos el carnet y no hacemos auditoría. Sí hacemos una única vez de empadronamiento, después nos vamos a auditar la cantidad de envases que necesita cada afiliado de un hipolipemiante o una levotiroxina, pero sí lo hacemos con los diabéticos. Si vemos el alto costo, haciendo el mismo análisis, vemos que del año 2015 al 2018 aumentó el gasto de la obra social el 202%. Esta obra social, que tiene 90.000 afiliados, para lo que nosotros tenemos como experiencia y conocimiento de a qué valores se compra, del precio publicado, que es un invento, pero bueno, hay un precio, es el único precio que tenemos, digamos, para saber a cuánto nos podemos ahorrar si nos hacen a partir de ese precio publicado un descuento. Y esta obra social, si nosotros medimos por unidades, tiene el 50% de descuento promedio del precio de venta al público publicado. Pero si lo medimos en realidad con las unidades compradas reales, o sea, de nuevo la misma lógica que la anterior, teniendo en cuenta los envases de cada marca que se compraron, tiene un descuento del 53%. O sea, cada 100 pesos publicados, la obra social paga 47. Esto es real de esta obra social, evaluando todo el año, no un mes o algún medicamento, el 100% de lo que cotiza con dispensa en farmacia, ¿no? Pero todos los meses se presentan los proveedores a cotizar y después la dispensa se hace en la farmacia, pagándole a la farmacia también el honorario correspondiente. También la farmacia tiene un listado de un costo intermedio con cobertura al 100, donde también juega ella y también está invitada a cotizar la farmacia. Ahora no es algo que lo ejerzan mucho, porque para ejercer eso tiene que ser más una organización desde un colegio de farmacéuticos, digamos, no desde la farmacia individual, que no va a lograr precios como individual tan buenos como logra la obra social directamente en droguerías. Bueno, entonces,
estamos preocupados, a pesar de que se compra bien, a pesar de que se controla por auditoría todo el alto costo, y de los crónicos se controla toda la diabetes y un montón de cuestiones más. El gasto del alto costo fue del 202% en este periodo y el aporte mensual por afiliado fue del 147%. Y nosotros vemos el ambulatorio, estamos peor todavía, si bien es un impacto menor, ¿no? Es un 30-40%, pero es 262% aumentó el gasto a PVP en el ambulatorio y el aporte mensual de la cápita es 147. Analizando el alto costo, en qué gastamos más, ordenados por gasto para la obra social, vemos que primero se gasta en cáncer de mama, las que están marcadas en azul serían todas consideradas como crónicas, artritis reumatoidea, mieloma múltiple, cáncer colorectal, próstata. Y bueno, vemos que el 58% del gasto del alto costo, o sea, el 58% del 60%, se gasta para el 39% de los afiliados de alto costo solamente, no de los afiliados de la obra social. O sea, en total fueron 155 diagnósticos por los cuales se compraron medicamentos y 6,4% de los diagnósticos, que estos diagnósticos fueron para 1.246 afiliados, ¿no? En este periodo que es prácticamente todo el 2018. 39% de estos 1.246 afiliados impactaron en el 60% del gasto aproximadamente. Si nosotros vemos por cantidad de afiliados, también, esta es otra obra social que tiene 150.000 afiliados. Y analizamos más profundamente la oncología y oncohematología, sacamos datos por prestador, por todos los cruces que se les puedan ocurrir por estadio, por localidad, por edad. Y este análisis fueron de 4 meses, donde hubo 466 afiliados que requirieron tratamiento en esos 4 meses. De los cuales 421 afiliados son el 90%, y vemos que el 90% de los afiliados estarían en mama el 50%, o sea, de ese 90% el 50% son mama. Próstata el 17,8%, colon el 7,4%. Y así, digamos, llegaríamos al 90% de estos 466, que son los 421 afiliados. O sea que, en realidad, teniendo la información, uno puede enfocar a dónde tiene los problemas más importantes, o de gastos, o de cantidad de afiliados. Y acá vemos, a título ilustrativo, pero cómo son los promedios de edad de estos afiliados que recibieron tratamientos en estos 4 meses. Para mama, el promedio de edad es 54 años, 54,3, próstata 73,6, colon 62, recto. Acá lo que vemos es, así como en cantidad de afiliados estaba primero mama, en la otra obra social provincial más chica también estaba primero mama. Bueno, acá vemos que en cantidad de plata, en estos 4 meses, 23 millones se destinaron para mama. Es el 33% del gasto del alto costo, ¿no es cierto? Después está próstata y después está colon, muy parecido, digamos, la cantidad de afiliados con la cantidad de plata. Analizando qué medicamentos insumieron el 80% del gasto de alto costo, que en esta obra social son más o menos 70 millones, el 80%, vemos que son la mayoría monoclonales. O sea, el mercado nos marca a dónde va a estar la demanda y son monoclonales para esas patologías que estaban en primer lugar, mama, colon, pulmón, bueno, y las hematológicas como el linfoma, mieloma. Y analizando de estos 4 meses qué estadio tenían estos pacientes, vemos que el 64% del gasto fue para estadio 4. O sea, todo para monoclonales y para estadio 4. Entonces,
El aumento de cápita de las obras sociales y de los prepagos, seguramente, estableciendo cómo está el gasto en relación a la cápita, no creo que dé para la mayoría muy distinto. Todos deben tener más o menos el mayor gasto en un estadio ya muy avanzado y en cáncer dentro del alto costo. Entonces nos parece que por un lado hay que encarar el screening, pero de otra manera, no esperando que quizás, no tomarlo como un gasto, sino como una inversión, encarando a los prestadores o a los afiliados, evaluando a ver a cuántos de sus pacientes les hacen el screening para cáncer de colon, o digamos, hay que tomar otras decisiones, porque si no, todos van a llegar a estadio 4, todos podrían ser a lo mejor, sobre todo los de mama, evitables, y así el dinero, si siguen inventando estos tratamientos carísimos, no va a alcanzar. Pero además, nos parece que la discusión que hay que dar es de beneficios clínicos relevantes, porque se gastan en este estadio, pero además para, con suerte, 2 meses más, para el 20% de los que respondan, con una toxicidad en muchos casos inaceptable, pero igual es lo que los médicos prescriben y recomiendan. Entonces, si no planteamos desde las instituciones, no esperemos solo un ministerio, la super que lo haga, sino de las entidades fundamentalmente médicas, beneficios clínicos relevantes, no van a alcanzar los presupuestos, ya no alcanzan, pero no esperemos nada mágico porque no, esto va a ir ascendiendo. Cada vez la industria inventa más cosas que sirven para casi nada, pero que se imponen y se aprueban desde todas las agencias reguladoras. Así que ni siquiera creo que haga falta una ley, porque para hacer una ley para eso no sería muy discutida, y esto es una cuestión más científica que una cuestión de ley. Bueno, esa, digamos, es nuestra preocupación, y ahora les va a mostrar el Tulu algunos casos clínicos. Si dejamos de hacer mamografías innecesarias, podríamos hacer screening en colon. Cuando proponemos eso, el gerente de cualquier lugar siempre nos mira y nos dice, pero voy a gastar más. Bueno, si pagás la videocolono, primero, si pagás la videocolonoscopía al mismo precio para una población que para un paciente, sos un mal gerente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, una cosa es que vaya alguien al médico y diga, tengo dolor abdominal y tengo deposiciones sanguinolentas, y le hagan una endoscopia, y otra cosa que nosotros le mandemos pautadamente y programáticamente en 3 años 200 pacientes. El único P por Q que hace acá es la industria. Hay una pereza también en lugares de decisión muy importante. Ahora, mientras tanto tenemos un auditor médico que está trabajando y es un buen compañero de trabajo, pero que si no le ponemos un protocolo de actuación, él le parece que una mamografía en una chica de 40 años está bien. Y el año que viene también. Y a los 43 también. Y a los 45 también. Y mientras tanto no miramos que tenemos el 70% del padrón femenino con ninguna. Es maravilloso. Digamos, en salud se gestiona tomando decisiones y direccionando la demanda, porque si no, la demanda la gestiona el mercado con estos resultados. La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, que no va a salir, no va a resolver estos problemas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, la agencia no va a decir, mire, no vamos a registrar este monoclonal. Va a decir, este monoclonal, para que sea costo efectivo y aumente la sobrevida a 2 meses, tiene que costar 34 veces menos. Eso van a ser los informes de la agencia. Y andá vos después a conseguir un precio 34 veces menor. ¿Y qué dijo la agencia? No, la agencia dijo que era cara, pero dijo que servía. Si nosotros lográsemos que un beneficio clínico en cáncer relevante sea una supervivencia de 120 días, ¿les parece? 4 meses. En supervivencia, la mitad de los tratamientos no tendrían cabida. Y si considerásemos un tiempo a la progresión de 6 meses, es decir, hoy estoy en este estadio,
que se agrave dentro de ¿cuánto? 3 semanas. Hay ensayos clínicos que prueban eso. Si yo me voy a agravar dentro de 6 meses, podría decir, bueno, habría que cubrirlo. La mitad de la mitad que queda tampoco tendría cabida. Nos quedaríamos con 1 de cada 3 problemas de indicación que tenemos. Son decisiones de Estado. Le podemos decir a un jubilado que trabajó 50 años que no puede ganar más de 11.500 pesos. Pero tenemos problema en explicarle que los beneficios de un tratamiento no son de la relevancia que él puede suponer o que alguien le dijo. Para eso hay que informarlo y hay que convertirlo en ciudadano con derecho a saber cuáles son sus derechos. En Londres, en Milán, en Barcelona, nadie va al juez cuando el sistema de salud le diga, lo suyo no tiene tratamiento, señor. Usted tiene un sistema de cuidado, usted tiene que mejor soporte clínico, o usted tiene indicación de entrar a una investigación clínica. Nosotros todas las semanas mandamos pacientes que algún pagador le piden un tratamiento que termina pagándolo un laboratorio. Marta lo sabe, de toda la vida. El escenario en Argentina es minimizar costos. Bueno, el monto fijo es una manera de minimizar costos. Son 15 puntos de los presupuestos. Y la cobertura se reparte como elige la gente y nadie protesta. Con Rubén Torres, en el año 2004, con Ginés, con Marta, estaba Carlitos en ese momento, la resolución 310 salió de acá. La resolución 310 salió de la Confederación Médica, de la Comisión de Medicamentos y de un trabajo que con Guadalupe tuvimos que coordinar por pedido del Ministerio y de Rubén. La 310 hace 15 años que no se actualiza. Y allí están. Y entonces hay prepagas de las que cobran 5.000 pesos. Vieron que hay algunas que les pagan la cuota 5.000 pesos. Hay prepagas, hay planes de 20.000 pesos, les aviso, que le dan la 310 a los valores que dice la Super. Le faltan la mitad de los medicamentos que hoy hay que usar y le faltan la mitad de los que superaron a los que había. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y después le dicen, un tipo paga una prepaga de 10.000 pesos y va y paga el 60% en la farmacia de lo que realmente vale el medicamento, porque el 40% restante es un sobreprecio. Entonces, hay decisiones estratégicas para tomar, la RE lo sabe de hace mucho tiempo, hay manera de evitarse lo que el mercado se apropia todo el tiempo. Nosotros tomamos decisiones así, miren, facilito, como decía mi abuela. ¿Beneficio tiene? Bien, tiene un riesgo entonces. Bueno, si el beneficio y el riesgo de una intervención es igual al de otra intervención, vamos a decidir por costo. A mí no me den Candesartán, es más caro. No me jodan. No me jodan, es más caro, nada más que más caro. Entonces yo tengo que tener un sistema de cobertura que prevea que un Me Too no me puede distorsionar a mí el gasto, porque a algún gentil se le ocurrió dejar de prescribir los sartán. Y ahí tenemos ahora los sartán y sacubitrilo, que parece un nombre, menos un fármaco, parece cualquier cosa. El sacubitrilo es maravilloso. ¿Tiene trabajos y datos de mortalidad? Pregunto, ¿vale 4.000 pesos? ¿Qué va a hacer un afiliado que le digan le cubrimos el 40%? Va a venir y va a pedir o la cuota, o la afiliación, o los 2.600 pesos que le faltan para poder comprarlo. Insulina Lantus, ¿la conocen? Sí. Diabetes ya vimos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale en Argentina? Publicado, 9.412 pesos. Alguno dirá a ustedes, sí, pero yo no pago eso. A mí me hacen el 30% de descuento. Ah, bueno, está bien, fenómeno. Entonces vale 6.500. ¿Vamos bien? Bueno, escúchenme. 162 dólares al dólar de ayer. ¿Cuánto vale en España? 58 euros. 67 dólares. O sea que nosotros nos damos el lujo en este país de pagar 3 veces en divisa una insulina modificada. Y además somos tan torpes que lo que notamos, aún en la obra social que contó Guadalupe, que después la auditoría médica, porque el plan de diabetes nadie va con una receta de insulina a la farmacia sin más. Nuestra auditoría médica, ¿qué hace? Diabetes tipo 2, se insuliniza.
¿Cuánto significa eso? 2,5 veces o 3 veces, al precio de hoy 3 veces, es tratar 3 diabéticos o 1 con la misma plata. Un problemita que se los dejamos de seña, digamos. Y después, bueno, ¿cómo evitamos esto? Como decía Guadalupe, le damos a los médicos esto. Lean, se llama recomendación de uso. La insulina glargina mostró la misma eficacia clínica, no ofrece mayor control metabólico, solo produce menos hipoglucemia nocturna sintomática. Único beneficio. Un estado, en buen estado, le diría a los señores de Sanofi, ese beneficio no justifica 3 veces el precio. Nada más. Es así, porque si no, nos pasa lo que nos pasa. Bueno, ¿qué hicimos en este caso en La Pampa? Bueno, lo que hicimos fue hacer una norma de auditoría, que es lo que hay que hacer, y decirle a nuestros compañeros de trabajo que la obra social, que es el SEMPRE, esto es una resolución, esto lo firmó el directorio y esto lo tienen que cumplir todos los empleados, incluyendo los médicos. El SEMPRE no otorga cobertura a análogos de acción lenta, glargina de temiro de Gludec, para una pauta de insulina basal en inicio de tratamiento en diabetes tipo 2. ¿Saben cuántos son los diabéticos tipo 2? El 90% de los diabéticos. Entonces, ¿saben lo que dijimos? Nadie empieza con esto nunca más. ¿Y cuánto pagamos entonces de insulina? Y pagamos insulina de 2.000 pesos, no de 9.000, aunque me la dejen a 6. ¿En qué situaciones le damos esta entrada? Hipoglucemia nocturna sintomática documentada, hipoglucemia recurrente en el ámbito del trabajo, que son las dos condiciones que tiene el diabético para preocuparse. Los que ya tenían una de estas, se las dejamos. Educación diabetológica, cambio de dosis, cambio de norma, cambio de lapicera. O sea, ya perdimos. Miren en sus prepagos con qué insulina inician su diabético. Mírenlo y mídanlo. Y el otro ejemplo que le queremos mostrar, bueno, tenemos una epidemia de liraglutida. ¿Le suena Victoza? ¿Suena esto? Sí, bien. Saxenda, esa suena más, es más chic, Saxenda. Bueno, ¿para qué está indicada y para qué está autorizada en Argentina? Para sobrepeso igual o mayor a un índice de masa corporal de 27. Acá tenemos un compañero que sale de la media. Además va a requerir más dosis. Este es más caro. Bien. Nosotros solo le damos liraglutida a pacientes que tengan diabetes y no puedan ser insulinizados, o tengan prediabetes y una obesidad del 35%. Son toma de decisiones. Tenemos un monoclonal para la migraña, que es una estafa para los pacientes y para la seguridad social. Se llama Imovig. Merck no puede vender Arcoxia en Estados Unidos porque la FDA no le permite. Es un medicamento rechazado por la FDA. No es que no lo aprobó todavía, lo rechazó. Nuestros médicos se dedican fuertemente a ir a congresos de estas características. Pero después son muy claros con los pacientes. Gracias.